Entonces yo no estoy buscando usar el podcast como un laboratorio, como un testeo de lo que luego puede suceder en otro medio. No, es un medio independiente, un medio que ofrece unas posibilidades expresivas, que me permite contar unas historias como las quiero contar y que no lo permitiría otro medio. Es un medio independiente, autónomo y con sus posibilidades que seducen a los contadores de historias. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Mientras el cine invierte millones en cada fotograma, la audionovela desafía esa supremacía con el poder de la palabra y el sonido. En el cine lo que cuesta no es lo que se cuenta, sino lo que se muestra. Y esto lo tiene muy claro nuestro invitado de hoy. Dago García es un versátil contador de historias, narrador de partidos imaginarios, escritor, productor y director. Ha pasado por el cine, el teatro y la televisión. Buscando reencontrarse con la artesanía de su oficio, pasó por la literatura y ahora el podcast. Un medio con un lenguaje propio que brinda posibilidades expresivas con el poder de conectar emocionalmente con la audiencia. El futbolista presidente es una de esas historias inviables para el audiovisual, pero posibles gracias a las bondades y a la mística de lo sonoro. Fútbol, política y podcast. Contanos un poquito cómo surge esa idea del futbolista presidente y por qué escoges un personaje futbolista y además de eso, en un universo como el del fútbol, pues, ¿por qué elegís el audio únicamente para contar la historia? Bueno, esta es como la segunda experiencia que tengo con los podcasts. Inicialmente produjimos con mi esposa un podcast que se llama Las Princesas de Hoy en Día No Comen Cuento, que es un video podcast que negociamos con Boombox y que sponsorizó el Ministerio de Bienestar Familiar. Y era un proyecto de 12 episodios, como con unas versiones muy contemporáneas de los cuentos infantiles. Y la experiencia para mí resultó muy agradable porque finalmente, cuando uno trabaja en el audiovisual, y ustedes lo saben, el audiovisual implica como unos grupos muy grandes de gente, un despliegue técnico muy grande, unos procesos que en ciertos momentos son complejos y aparatosos. Y yo siempre pienso que uno tiene que buscar momentos para reencontrarse con la artesanía del oficio. Como tratar de buscar momentos en que volvamos a hacer las cosas con muy poquitas personas, ojalá uno solo, porque eso representa una experiencia de reencuentro con la esencia del lenguaje que no se consigue en ninguna otra parte. Entonces, cuando hicimos inicialmente ese proyecto que no sabíamos qué iba a ser, un poco sí nos movía la necesidad de miércoles, volvamos a hacer una cosa muy artesanal, que lo hagamos todos nosotros, que no tengamos un equipo de 60 personas alrededor. Lo hicimos con con teléfono celular, con unos muñecos también muy artesanales, y lo hicimos todo, y esas experiencias de reencuentro con la artesanía son maravillosas. Y el podcast funcionó bien, entonces me pidieron de Boombox que si tenía otro proyecto. Y recordé, eso inicialmente era un proyecto editorial, o sea, iba a ser una novela. Hace como 2 años largos con Planeta edité una novela que se llama La Verdad sobre la Verdad, y estábamos trabajando en un segundo proyecto que era El futbolista presidente. Y además, Juan David Correa, quien hoy en día es ministro de Cultura, en esa época era el director de publicaciones de Planeta, me había dicho que fuéramos pensando de una vez en el audiolibro, ¿sí? Pero quisiéramos un audiolibro diferente que no fuera simplemente la lectura del libro. Entonces yo también ya tenía como en la cabeza pensando en cómo podría ser ese videolibro que se pareciera más al podcast. Entonces, claro, cuando me preguntaron si tenía otro proyecto, ahí automáticamente surgió. Además porque digamos que la literatura y el sonido tienen una enorme ventaja que no tiene el audiovisual, y es que no tiene límites. ¿Sí? Digamos, los valores de producción de la literatura y del audio no tienen límites. Y de hecho, en El futbolista presidente, cada
episodio ocurre en una ciudad del mundo. Entonces tenemos en Medellín, luego nos vamos para Buenos Aires, luego nos vamos para Lisboa, nos vamos para Los Ángeles, nos vamos para Madrid, nos vamos para Brasil y terminamos en Shanghai. ¿Sabe cuánto cuesta esa producción si la hacemos audiovisual? Es inviable, ¿sí? Entonces esa ventaja tiene el sonido, ¿no? Es muy loco porque creo que al revés se podría tener la perspectiva contraria y es como el sonido es más limitado porque no sé qué y es como, sí, en serio te permite un montón de cosas que presupuestalmente no podrías Y no solamente tener. eso, yo creo que, claro, en los 80s, en el siglo pasado, ya hablamos del siglo pasado, en los 80s, hubo como una irrupción de la imagen cuando empezaron a aparecer las cámaras de video portátiles. Eso cambió totalmente. Yo pertenezco a esa generación de tránsito donde hacer audiovisual era absolutamente imposible, era utópico, ¿no? Y uno vivía alrededor de que hacer cine, pues eso era la locura. Y cuando surgen estas cámaras de video, hay un boom del audiovisual y todo el mundo empieza a girar alrededor del audiovisual y surgieron expresiones aquellas como una imagen vale más que 1000 palabras, que hoy en día Es que, como que no tanto, especialmente porque el audio y el componente sonoro realmente es el elemento emocional del audiovisual, ¿sí? La imagen es muy concreta y por ser tan concreta, más bien tiene sus limitaciones. Realmente la imagen, al ser concreta, tiene sus limitaciones, mientras que el audio, al ser como tener un material ambiguo, abstracto, no tangible, exacto. Es absolutamente maravilloso como material de trabajo. A mí me gusta mucho poner el ejemplo del teatro isabelino, del teatro de Shakespeare, que normalmente sus tragedias y sus dramas históricos ocurren en época de guerras, en momento en que está ocurriendo una guerra, y los relatos que hacen los personajes de Shakespeare de las guerras son mucho más emocionantes que si viéramos la guerra. Digamos, cuando Macbeth viene y cuenta la batalla que acaba de tener, o cuando Hamlet se encuentra con Fortinbras y él le cuenta la guerra, esos relatos verbales son mucho más emotivos y emocionales que si viéramos la guerra. Entonces creo que el audio tiene no solamente esa facilidad de construir alrededor de él historias donde no tengamos que tener en cuenta los valores de producción que son imposibles en audiovisual, sino también esa posibilidad de explotar el sentido del oído, que es el sentido de la emoción. La música se escucha por el oído. Entonces creo que es un medio muy amable y muy bacano de explorar cuando uno quiere contar historias. Ve, ¿vos cuando estabas niño o joven consumiste radionovelas? Por supuesto que yo soy de la época del tránsito, de las telenovelas a las telenovelas, porque... ¿De las radionovelas? De las radionovelas a las telenovelas, porque en los 60s, que fue como la época de mi infancia, pues ya había televisión, pero el componente ficcional de la televisión y nacional era reducido todavía. Y todavía veníamos de la radio y yo me acuerdo perfectamente de la parrilla de la radio de esas épocas, porque uno se instalaba alrededor del radio a escuchar. Al mediodía eran los programas de humor. Era la escuelita de Doña Rita, era el show de Ver Castro, era Los Chaparrines, era Montecristo. Y hacia las 6 de la tarde empezaba la parrilla de drama. Entonces a las 6 de la tarde era Aquí resolvemos su caso, ¿cierto? Que era esta serie en la cual los oyentes mandaban una carta y una señora leía el drama y lo escenificaban. Luego venía a las 6:30, porque eran programas de media hora que me encantaba, que era La Ley contra el AMPA. Luego Calimán, El hombre increíble, Arandú, El príncipe de la selva, en fin, claro que vengo de ahí. Digamos que si vos comparás la radionovela, que fuiste consumidor, la conoces muy bien, con ahora este formato de audionovela en plataformas de streaming, como ¿qué diferencias
encontrás, pero también qué retos encontrás distintos en el uno y en el otro, ¿no? Diferencias hay a todo nivel, ¿no? Empezando por la diferencia a nivel de la recepción, del ejercicio de recepción, que creo que la tecnología digital lo que vino a transformar fue los hábitos de consumo y es como su gran ventaja con respecto a los medios tradicionales, y es que gracias a la tecnología tú puedes consumir el audiovisual y el audio como se consume el libro. O sea, lo puedes ver en el lugar que quieras, a la hora que quieras y en el volumen que quieras. Los podcasts, cuando se suben a una plataforma como Spotify, como YouTube, como cualquier plataforma, pues en tu teléfono lo puedes consumir donde quieras, a la hora que quieras y en la extensión que quieras. Y eso le da una ventaja competitiva, porque cuando estábamos en la época de las radionovelas era a la hora que era la radionovela, y además media hora y tenía que esperar 24 horas para seguir escuchando el capítulo siguiente. A nivel de la construcción, de la producción, también esa tecnología ha hecho que el momento de la producción pierda como ese romanticismo que había en ese momento cuando se hacían las radionovelas, y era que todos los actores estaban en el lugar, y entonces venía a hablar y se quitaba el micrófono para que el otro entrara. Había una interacción de los actores adentro, y además todos los efectos se tenían que hacer ahí, porque no habían unos sistemas de grabación tan sofisticados como hoy en día, donde se podría grabar por canales y luego mezclar nada. Cuando había que hacer un trueno, estaba ahí el hombre de los efectos especiales que le pegaba el latón y sonaba como un trueno. Cuando hicimos este podcast, nosotros teníamos un actor que vivía en Buenos Aires, teníamos uno que vivía en Medellín, tenía uno que vivía en Madrid, tenía uno que vivía en Chuachi, y desde su casa se conectaban y grabábamos desde su casa, porque son dobladores. Lo hicimos con dobladores, y los dobladores trabajan así, tienen como su pequeño equipo su estudio en la exacto, casa. y mandan entonces, y no grabas los diálogos con los dos actores interactuando. Un día grabaste todos los diálogos de este personaje, otro día todos los diálogos de este personaje, y luego haces la mezcla en postproducción. Y lo mismo los efectos especiales hoy en día se incluyen en postproducción, no en el momento de la grabación. Claro. Entonces, digamos que se desplazó el trabajo de construcción de la dramaturgia del estudio a la sala de postproducción. Hoy en día el editor es realmente quien construye la dramaturgia, quien construye las pausas, quien construye el pace, el ritmo del diálogo, quien incluye en qué momento el narrador, quien incluye la música. Entonces eso también se ha modificado, como la dinámica del trabajo. Y también el acceso a librerías de efectos especiales, de música, a sistemas de ecualización. Técnicamente, hoy en día como que hay más recursos de lo que existía antes. Que eso haya representado un avance cualitativo, pues ni idea, ¿no? Porque yo me imagino que el hecho de grabar como se hacía antes, algo debió haber quedado bondades ahí, y aquí entonces finalmente en el arte y en el entretenimiento pues no hay evolución, porque esto no se puede decir que esto es mejor o un paso adelante en el otro, pero sí se ha modificado las duraciones, ¿no? Es otra cosa que estamos en un periodo en el cual la fugacidad y el tiempo está muy peleado, sí, en mucho del mercado audiovisual, y se tiende a que los productos sean mucho más cortos, incluso en la televisión, incluso en las plataformas, en los miniseries y en los productos de las plataformas. Cada vez se tiende más a que la duración del episodio se vaya reduciendo. Porque la gente le para menos bolas. Sí, como que no hay la paciencia, no hay el tiempo para dedicarse a escuchar algo de largo aliento. Entonces, por ejemplo, estos podcasts normalmente tienen episodios de 10 minutos, mientras que estas radionovelas eran de media hora. Claro. Ve, y cuando estabas en ese proceso de transformar el futbolista presidente de su
de su versión libro a trasladarla a este formato, ¿tuviste algunos referentes de radionovela? O sea, ¿indagaste ahí que de pronto qué te podía servir? ¿O en qué te basaste vos para construir ese universo sonoro del futbolista presidente? Yo soy loco por el fútbol, ¿no? Yo vivo en función del fútbol. Yo digo que trabajo en los ratos que me deja libre el fútbol, porque yo siempre miro a ver cuál es el calendario de partidos y digo, bueno, hoy juega de 9 a 11, no sé qué, y luego hasta la 1, entonces tengo de 11, 12 a 1 para... Entonces, digamos que y de hecho yo cuando salí del colegio yo quería ser periodista deportivo. Mi sueño era ser periodista deportivo y toda mi época de colegio yo no hacía sino ir a fútbol, ver fútbol, leer de fútbol, coleccionar cosas de fútbol, hacía unos cuadernos con recortes de fútbol. Entonces como que el conocimiento sobre el fútbol no solamente lo tengo, sino la afición por el fútbol. Y hace como 3 años, un periodista del Espectador que se llama Nelson Freddy Padilla escribió un libro sobre James Rodríguez, una biografía no autorizada sobre James Rodríguez, y es una biografía escrita sin nunca hablar con James, sino alrededor de todos los compañeros que empezaron a ser futbolistas con él, que empezaron sus carreras con él. Está construido un poco a la manera del Ciudadano Kane, que está construido como por testimonios de... Y en esa biografía era claro esa locura que está ocurriendo con las familias que encuentran que su muchacho tiene alguna habilidad para el fútbol y se enloquecen y empiezan a ver en el muchacho como la posibilidad de cambiar de vida, lo desescolarizan, le contratan entrenadores, viajan a Argentina a probar. Es una locura y ahí está muy bien reflejado. Y es como un mix de muchas cosas, ¿no? Es como un pedazo es la historia de James, un pedazo es la historia de Falcao, un pedazo es la historia de Maradona, un pedazo es la historia de George Weah, porque hay un futbolista que es presidente, que es George Weah, que fue Balón de Oro en los 80s y es presidente de Liberia, o fue, ya acaba de terminar su periodo. Y ha habido muchos casos. Romario, Willington Ortiz en Colombia fue senador. El fútbol y la política no han estado del todo no relacionados. Entonces, un poco mi afición por el fútbol, el conocimiento que tengo del fútbol y este libro y este nuevo periodo de nuestro fútbol en que tenemos hoy en día jugadores de élite que han empezado desde muy pequeños sus carreras, todo eso como que se conjuga y se mezcla y surge la historia. Yo te he escuchado decir en varias conferencias, clases, etcétera, que lo que cuesta es lo que se muestra, ¿no? Es como algo que vos enseñás un montón y que con la dramaturgia resolvés muchos temas de presupuesto y de producción hablando del audiovisual. En la audionovela, digamos que pues ya nos dijiste como que vos no sentís que el sonido te limite, sino que al contrario te proporciona como muchas más herramientas, pero ¿qué arrastras vos del cine y la televisión a este ejercicio, ¿no? O sea, como ¿qué rescatas de allá que te sirve acá en esta nueva experiencia? Pues yo creo que la dramaturgia, ¿no? Yo creo que el siempre contar las historias desde los conflictos, siempre tratar de construir los personajes a partir de los problemas que tienen que enfrentar. El entretenimiento, el cine y la televisión de entretenimiento son bastante exigentes en términos de la claridad narrativa. Digamos que el peor enemigo del entretenimiento es la dispersión. Y normalmente en el entretenimiento cualquier tipo de desconcentración del espectador tiene muchas consecuencias nefastas, porque el consumidor del entretenimiento es muy exigente con eso, que es diferente al consumidor de otro tipo de cine, otro tipo de televisión, que está en una disposición diferente, está en un tipo de concentración menos exigente, porque un poco está en otro juego. Entonces, la televisión y el cine de entretenimiento siempre me han exigido a mí una muy alta exigencia en claridad en la narración. Y muchas veces esa claridad pasa por
por la definición de los conflictos y de los personajes, ¿no? Entonces creo que ahí en el caso del podcast, que también es dramaturgia y es narración, pues sí es muy, muy, muy clásico, ¿no? Muy claro, muy, no hay contenidos o no hay juegos de ocultamiento de información con respecto al espectador y de hecho esa es la función que cumple el narrador, ¿no? Porque no necesariamente un podcast tiene un narrador. En este caso lo tiene. A mí me gusta mucho el crear complicidades del producto con el espectador. Ajá. Creo que acerca mucho el tener un contacto directo con el espectador, que algo del producto le hable al espectador. Qué sé yo, en un producto que hace muchos años hice que se llama Pedro el Escamoso, Pedro hablaba en off y establecía esa complicidad con el espectador. Recientemente también hice un producto para Netflix que se llama La Primera Vez, y en La Primera Vez tengo una voz en off que también es un contacto directo con el espectador, crea esa complicidad. Y en el podcast el narrador cumple esa función. Es algo así como tú y yo sabemos algo que no saben los personajes. Y ese recurso, que es muy melodramático, siento yo, en el caso mío, es muy propio del cine y de la televisión que hago. O sea que vos pensás, digamos, ese dispositivo del narrador también como una herramienta para tener esa atención del público, sí, digamos, hablando propiamente de la audionovela, para tenerlo ahí. Para tenerlo ahí y para generar ese tipo de catarsis emocional que solamente se da cuando el espectador sabe más que los personajes. Cuando tiene en la típica telenovela, Juanito y Margarita se enamoran, pero no saben que son hermanos, y el público sabe que son hermanos, y desde que el público sabe eso empieza a sufrir, ¿sí? Ahorita, precisamente esta mañana, estaba en una sesión de trabajo con unos escritores que están escribiendo una telenovela y estábamos discutiendo precisamente eso. Si nosotros deberíamos contarle al público la verdad que hay detrás de una acción, o el público la debería ir descubriendo a medida que avanza la trama con los personajes, como en la acción. En la acción, personajes y público conocen la información al mismo tiempo. Y yo les insistía en que para el tipo de emoción que estamos buscando con respecto al espectador, pues el adelantamiento de la información siempre va a ser un recurso preferible al otro, sin querer decir que el otro no es válido, ¿no? Sino para el entretenimiento, que como te digo siempre, está luchando por la atención. Ese tipo de recursos garantizan más, no solamente esa complicidad, sino ese tipo de dispositivo emocional. Sí, es como una conexión, como que le das un papel también al espectador o al oyente ahí al tener ese diálogo con tu narrador. Luego es cómplice de alguien que está dentro del producto. Porque claro, el espectador está fuera del producto, pero se hace cómplice de alguien que le está hablando, y esa complicidad sí le da un rol dentro de la narración. Pues ahorita ha crecido un montón este tema de los podcasts, ¿no? Como es una tendencia casi, cada vez aumenta más el número de oyentes, y empieza a tener presencia también este tema del video podcast, como ¿no? Como la importancia otra vez de incluir el video y de no dejar solamente el audio. ¿Por qué vos decidís con el futbolista presidente irte a fuego solo con el audio y no meter nada de contenido de video en la audionovela? Pues primero porque digamos, por razones obvias de valores de producción, digamos que no sería conveniente que el componente video quedara como pobre con respecto al rollo del audio. Y segundo porque, no sé, personalmente lo siento como un pequeño acto de traición a la naturaleza del podcast y de la radionovela. Yo creo que el audio, además de estas virtudes que hemos hablado anteriormente, de la posibilidad de jugar a una emoción pura a través del oído y no tener limitaciones
en los valores de producción que llevan implícitos, también tiene una virtud que me parece muy noble, y es que no exige una atención completa por parte del espectador. Tú puedes, mientras estás haciendo oficio, escuchar. Total. Mientras estás descansando, escuchar, mientras estás pintando, mientras haciendo otra cosa, mientras estás manejando para ir a tu trabajo, no te exige lo que exige el audiovisual, que es el ojo, estar viendo. O sea, tú no puedes ver una película y estás haciendo otra cosa, o no puedes estar viendo un programa de televisión y haciendo otra cosa, de pronto sí comer, pero no al nivel de atención que requiere la comprensión del producto. Entonces, creo que esa característica noble del video podcast, o del podcast, esa virtud de poder compartir el tiempo con otras actividades, el video pues lo anula, y me parece un pequeño acto de traición, ¿no? Pero tengo nada en contra de quien lo quiera hacer con Somos audio. traicioneros. Sí. Pero porque bueno. finalmente la pregunta aquí sería, ¿esto sí es un podcast o es un contenido digital? Sí. Yo también he hecho un par de cosas de contenido digital, una que se llamó La Nena, que era una serie corta para medios digitales y que tuvo 4 temporadas, y otra que se llamó Guía Sexual para el Fin del Mundo, y era un producto para vivir en los medios digitales con audio y video. Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia si el podcast viene con video, ¿no? No sé. Sí, pues que tiene mucho que ver con este tema de la monetizada y de que YouTube pues también permite, o sea, como un tema también de cómo llegas a otras plataformas que sí permitan de pronto que se haga un ejercicio diferente al de únicamente pues el podcast. También, por ejemplo, pensaba mucho que ahorita el audiovisual tiene un problema enorme pues con las audiencias y los públicos, lo hemos hablado un poco, con un exceso de contenidos, ¿no? Como exceso en plataformas en todo lado, que incluso a mí me pasa, pues a mucha gente le pasa que vos prendes el televisor, pones Netflix y te demoras tanto buscando lo que querés ver que termino viendo un capítulo de Friends porque ya sé qué es, ¿no? Como que me cansé haciendo lo demás. Entonces, digamos que genera pues como una dificultad en el audiovisual. Teniendo en cuenta que pues, es más barato producir este tipo de contenidos como El Futbolista Presidente, ¿vos lo consideras también como una especie de laboratorio, como que estás midiendo audiencias allí, públicos, nuevos públicos, o tu audiencia de la audionovela es totalmente diferente de la de los otros contenidos que vos producís? No sé si será diferente o será la misma, pero en la intención mía no está centrada en venga, probemos esto, a ver si con esto luego puedo hacer otra cosa, a ver si miremos a esto funciona y luego hagámoslo en televisión. No viene esa intención. Me seduce por estas características que hemos venido hablando, porque finalmente creo que todos nosotros básicamente lo que somos es contadores de historias. O sea, nosotros lo que nos gusta es contar historias. La gente que está relacionada con el cine, la televisión, el teatro, ahora los podcasts, en el fondo, si uno escarbara a los literatos, lo que siempre necesitamos lo que siempre sentimos es una profunda necesidad de contar algo, por alguna razón que tenemos en la cabeza. El dramaturgo es esa persona que en todo lo que va viendo va encontrando una historia, que va completando en su cabeza las impresiones que le da la realidad, ¿no? Y luego necesita cómo eso que está en la cabeza transmitírselo a otros o a uno mismo. Entonces, cada que hay una posibilidad o una nueva forma de contar historias, pues aprovechémosla. Y fíjese que yo creo que no son como
como medios excluyentes, sino son medios complementarios. O sea, en el caso en particular mío, pues yo hago cine, teatro, televisión y ahora podcast, hago también series digitales, porque además cada uno de estos medios tiene sus limitaciones, pero tiene sus grandes posibilidades. Y hemos estado hablando acerca de las grandes posibilidades que tiene esta serie. Si no existiera el podcast, yo no hubiera podido contar, por lo menos ahorita audiovisualmente, esta historia, porque esta historia es inviable. O sea, no sabes lo que sería que hacer un capítulo en Shanghái, uno en Madrid, uno en Lisboa, uno en Buenos Aires, eso sería inviable. Y en cambio, desde esa perspectiva de nuestras economías, esto lo permite, ¿no? Entonces yo no estoy buscando usar el podcast como un laboratorio, como un testeo de lo que luego puede suceder en otro medio. No, es un medio independiente, un medio que ofrece unas posibilidades expresivas, que me permite contar unas historias como las quiero contar y que no lo permitiría otro medio. Es un medio independiente, autónomo y con sus posibilidades que seducen a los contadores de historias. No, y que también es bacano porque chévere también que nos demos la oportunidad de experimentar diferentes formas de como de explotar las capacidades que tiene cada quien. En tu caso, pues, con la escritura, con la narración, con la dramaturgia. Entonces, muchas veces nos condicionan, ¿no? Como al cine, claro, ¿no? Como solamente a un camino y vos tenés una gama, pues, amplísima, claro, de explotarlo. Claro, ahí en ese sentido tengo una experiencia que para mí, wow, fue de las experiencias más reveladoras y placenteras de mi carrera, que fue durante la pandemia, que hice teatro digital. Incluso le puse un nombre porque le puse ciberdrama, porque fue un momento en que, claro, todos encerrados, y un día me llamó Marcela Carvajal, la actriz, y me dijo, Dago, una empresa me está pidiendo una obra de teatro para sus empleados, pero tiene que ir por streaming. Entonces ahí yo había hecho una obra que se llamaba Bonita pero complicada, que lo había hecho en el teatro, incluso lo había hecho con María Cecilia Botero, y dije, pucha, esta obra probablemente puede ser esa obra digital. La ensayamos con Marcela y descubrimos unas cantidades de cosas, porque era una obra que hicimos con una tiquetera, con e-ticket, y la hacíamos a través de Zoom, ¿sí? Y entonces era Marcela con el computador, pero Marcela manipulaba el computador. Entonces Marcela movía el computador hacia arriba, se salía de cuadros y en un momento de la obra tenía que hacer una análisis, la acercaba, la alejaba, la miraba. O sea, en ninguna otra forma de dramaturgia he visto yo que el actor manipule la herramienta, que manipule la herramienta. Y fuera de eso, terminaba la obra y abríamos el Zoom para que la gente hablara con Marcela. Eso fue un cañonazo, y además era en términos de rentabilidad, era absolutamente rentable, porque era muy barato, el link que salíamos, costaba 30.000 pesos, 25.000 para nosotros, 5.000 para la plataforma, y iba mucha gente. Y no teníamos que pagar teatro, acomodadores, luces, nada. Era Marcela desde su casa, en su computador, todos los viernes y sábados a las 8, de 8 a 8:40, porque la obra duraba 40 minutos. Y luego pensaba yo, miércoles, estos son posibilidades no solamente de expresión, sino posibilidades de ganarse un dinero y poder vivir de la profesión, ¿me entiendes? Entonces, a veces, claro, siempre existe como la preocupación entre la gente que nos dedicamos a esto de sí, chévere, el audiovisual, chévere, hacer películas, chévere, hacer podcast, pero yo quiero vivir de mi trabajo, yo quiero vivir bien haciendo lo que me gusta hacer, que siempre es como una tragedia de las profesiones y de la gente que sale de las universidades y el futuro laboral y el cómo voy a vivir yo Entonces, siempre hay que tratar en estas nuevas formas de expresión, buscar el cómo
el cómo puedo yo, de alguna forma, irme labrando un camino que me permita vivir y vivir bien de lo que hago. Entonces, en el podcast también hay que buscar eso y también hay que buscar maneras de no necesariamente vivir del número de likes o de llegar a esos números que implica o que pone YouTube para empezar a dar dinero, sino también hay que buscar alternativas dentro del mismo podcast. Aquí en el Futbolista Presidente, digamos, en la primera experiencia que tuvimos, se dio la fortuna de que Bienestar Familiar se interesó, sponsorizó y ahí hubo dinero. Pero en este podcast, lo que pasa es que no me dio resultado, pero hice el intento, ¿sí? Tenía yo un programa deportivo y transmisiones deportivas. Y en el programa deportivo, que más Los Ecos del Fútbol, siempre empieza con el patrocinio de Sport Illustration. Sport Illustration no existe, es una marca inventada, pero la idea mía era que el departamento de mercadeo de Boombox, que es la distribuidora, fuera a Adidas o a Reebok o a alguna marca y le dijera, mire, vamos a hacer esto y podemos cambiar el Sport Illustration por su marca. Y ya tenía yo todo listo para, en caso de que consiguiéramos esa marca, reemplazar ese y era con el patrocinio de Adidas, y ahí había un dinero que recuperar. Y todo ese tipo de cosas, claro, el enorme problema fue que pues no podíamos nosotros a un cliente garantizarle ninguna cifra porque la cosa no ha salido, no como en la televisión que cuando vas a vender pauta, pues puedes ir y decir, mire, mi novela está marcando este punto, la está viendo tanta gente, venga, aquí como el podcast se pone todo y todavía no tenemos audiencia, pues convencer a la marca es difícil. Pienso yo que si llegamos a tener una segunda temporada y si va bien, de pronto ya puedo decirle a una marca, mire, este podcast lo vio tanta gente, este tipo de gente, asóciese aquí. Y entonces en los partidos, porque también los partidos decía, bueno, aquí tiro de esquina, nombre de... Entonces, digamos que todos estos medios y todas estas nuevas formas muy chévere que le permitan a uno expresar su trabajo, pero también hay que empezar a plantearse, poco hablábamos de los productores y en el curso en el diplomado en el que estuvimos trabajando, pues es un diplomado que une de una forma muy acertada guionistas y productores. Y los productores pues, son estos que tienen que buscar la plata y tienen que empezar a buscar ese tipo de alternativas para financiar y también para generar unos recursos que le permitan al trabajador del audiovisual y del audio y del podcast vivir de su trabajo, ¿no? Sí, es que es como como que la creatividad no está solo al servicio de la narración y de la historia, sino que también puede estar al servicio de crear ese tipo de alternativas. Es una profesión, Exacto. es como un abogado, como un ingeniero, como un médico, como un arquitecto, ¿sí? Que estudian porque les apasiona el tema, pero después de que han terminado de estudiar, entran a un mercado laboral y pueden vivir de su trabajo. Yo creo que el trabajador del audiovisual también tiene el derecho, el deber de buscar ese tipo de vida profesional, y en caso de que el mismo mercado laboral no sea suficiente, inventarse sus formas de vivir del trabajo, ¿no? Sí. Bedago, cuando vos estás bajoneado, aburrido, ¿qué haces para subirte la energía? Normalmente la música, ¿no? Yo soy salsero y además no es que sea músico, nada, ni que sea buen conguero, pero tengo unas congas que cuando me gusta mucho, toco mal y no dejo que nadie me escuche, pero la música siempre tiene un poder especial sobre el ánimo mío. Entonces, cuando las cosas no van, cuando los ratings salen malos, cuando la taquilla no funciona, cuando el box office no funciona, eso siempre uno, puta vida, y ahí un poco me refugio en la música. Chévere. Cuando estabas niño, digamos, ya nos dijiste que querías ser como periodista deportivo, pero cuando estabas niño, chiquito, ¿qué querías ser cuando fueras grande? O sea, esa primera idea que uno tiene de... Yo
yo lo primero que quise fue ser futbolista. Y eso que estamos hablando de hace muchos años, muchísimos años antes de este boom, porque mi papá era jugador también. Mi papá jugaba, no era jugador profesional, pero sí jugaba mucho y jugaba en diferentes equipos y íbamos a verlo. Y yo no sé si fue por eso, además también era súper hincha del Santa Fe, íbamos mucho al estadio. Entonces casi que crecí en un ambiente donde el fútbol era importante y pequeño quería ser futbolista, pero muy pronto me di cuenta que no iba a ser buen futbolista, que era tronco, ¿sí? Ajá. Pero no me quise separar del fútbol, entonces empecé como este rollo alrededor quería ser narrador deportivo y hacíamos, hoy en día me pongo yo a pensar que uno de los ejercicios creativos más importantes que hice yo en mi vida, lo hice cuando era niño con dos amigos, uno que se llamaba César Almanza y otro que se llamaba Jairo Vera. Los tres locos por el fútbol. Y cuando yo tendría como unos 10, 11 años, un tío que vivía en los Estados Unidos trajo una grabadora de sonido. También las grabadoras en esa época, estoy hablando de los años 70, no eran muy comunes, y me la trajo y me la regaló. Y era ni siquiera de cassette, sino de carrete. Y nosotros hacíamos, imagínense este ejercicio, nos inventábamos un partido de 90 minutos, con los 15 minutos de descanso. Entonces mi amigo Jairo Vera, él sí terminó siendo narrador deportivo y trabaja en cadenas narrando fútbol. Él se inventaba el partido, se inventaba las jugadas de va por la pelota, se inventaba las jugadas. Y yo comentaba lo que él se inventaba, imagínate el ejercicio de creatividad, porque además con tiempo... Como rapear en fútbol, en narración eran los 45 minutos, y mi otro amigo César Almanza se inventaba las marcas y las menciones comerciales, y reproducíamos totalmente el partido de fútbol, y era un ejercicio de inventarse una narración de 90 minutos, y yo abstrayéndome para comentar lo que se inventaba mi amigo. Y éramos, claro, eso duraba 2 horas porque eran 90 minutos, hacíamos los 15 minutos y yo tenía que llenar esos 15 minutos comentando y pensando qué iba a suceder. Y éramos tan gomosos que terminábamos y nos oíamos las 2 horas luego, nos las oíamos metidos ahí. Entonces era un juego de 4 horas sobre algo que no existía y nos lo inventamos con el tiempo. Yo dije, mierda, esto era un ejercicio de creatividad y de improvisación increíble, increíble. Igual muy, digamos, todavía éramos niños y los niños tienen esa capacidad inventiva que uno desafortunadamente va perdiendo a medida que pasa el tiempo y que va uno educándose y que va uno entrando en el mundo racional que le empieza a quitar espacio a esa imaginación. Pero sí siempre mi vida, mis anhelos de niño estaban relacionados con el fútbol hasta que entré a la universidad. Y entré a la universidad pensando, pues yo estudié comunicación social, pensando convertirme en cronista deportivo, porque mi plan original cuando saliera del colegio era estudiar en una academia que se llama la Academia Arco en Bogotá, donde estudiaban todos los locutores, porque yo seguía queriendo ser locutor. Pero mi papá, un señor de clase media, en los años 70, que soñaba con que su hijo fuera profesional, papá fue el que me convenció, no, hombre, estudia una carrera profesional que se llama comunicación social. Hasta ahora estaban subiendo las facultades de comunicación social, que le da un título profesional y usted ahí luego puede convertirse en periodista deportivo. Bueno, tiene sentido. Te la compro. Te la compro, entré ahí. En los primeros semestres me encontré con unos profesores, Gilberto Bello, Germán Rey, Armando Silva, los ecos que venían de la Universidad del Valle de Jesús Martín Barbero, y eso me cambió la cabeza y empezamos a descubrir el audiovisual, que en ese momento hubo el boom. Y gracias a esos profesores, a las cámaras de video, a mis amigos, poco a poco me fui olvidando de mi sueño de ser cronista deportivo y terminé involucrado en el audiovisual. Todavía en ciertas películas, yo tengo una película que se llama La Pena Máxima. De hecho, acabo de rodar la Pena Máxima 2, pero en La Pena 25 Máxima... años después. En la 1... toda la narración de los partidos y de los penales soy yo.
soy yo narrando, entonces ahí como que dije, bueno, Te no cumplí el sueño me voy a al quedar niño. sin narrar algo, así sean mis propias películas. Qué chévere. Ve, ¿y vos en algún momento de tu vida, entonces todo esto que nos dijiste, en algún momento vislumbraste o pensaste que ibas a estar en el momento en el que estás ahora o en el lugar en el que estás ahora? No porque digamos que cuando en la universidad, la universidad, las relaciones entre la universidad y la industria, y la universidad y la industria del entretenimiento siempre son relaciones bastante complejas y complicadas y difíciles, ¿no? Normalmente la academia condena el entretenimiento, ¿no? La academia como que valora ciertas características del audiovisual que tienen que ver como con ciertas preocupaciones más teóricas e intelectuales. Y el entretenimiento siempre Es el hereje. es una especie de hereje, ¿cierto? Es una especie de contradictor del constructo que se lleva a cabo en la academia y en las universidades. Ha cambiado un poco, yo siento que ha cambiado un poco, pero yo pertenezco a esa época donde, digamos, la televisión era el enemigo, la televisión de entretenimiento era algo que de una u otra forma había que destruir para que el audiovisual transitara por caminos más nobles. Entonces, cuando empecé en la universidad, pues era muy crítico, la academia era muy crítica de la televisión. Me acuerdo de Armand Matelar, de una cantidad de autores que condenaban el entretenimiento, pues entonces ninguno de nosotros pensaba que íbamos a terminar trabajando en el entretenimiento. Queríamos hacer... Sí. Yo, por ejemplo, yo soy comunicador social con especialización en educación no formal, porque un poco mi intención en épocas de ya cuando había perdido mi sueño de ser cronista deportivo, yo quería era la utilización de los medios audiovisuales para el proceso educativo. Okay. Y había una línea en el externado en comunicación social que a partir de séptimo semestre nos íbamos con la Facultad de Educación y era trabajar en todo lo que era, llamamos la ecología de la educación y la ecología de la televisión, de cómo los medios audiovisuales podían ayudar había una que llamaba Comunicación para el Desarrollo de Educación No Formal. Entonces, por ahí era que me encaminaba yo y entré al entretenimiento por accidente, como normalmente ocurre, porque vivíamos en una casa en La Candelaria y allá hacíamos unas películas con súper ladrillos, pero así, unas pretensiones absolutamente... Bueno, el joven que no sea pretencioso está perdido. Uno de joven tiene que ser pretencioso, uno de joven tiene que ser porque absolutamente... estás todavía así, claro, sobre el mundo. No, y uno se cree capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces hacíamos unas cosas con el Flaco Solórzano, con Álvaro Bayona, con Enrique Carriazo, Juan Carlos Vázquez, Juan Carlos Villamil, una gente que terminó en el medio, Rodolfo Hoyos, y teníamos una cámara de video y hacíamos unas cosas, todavía tengo esos trabajos, unas cosas ahí súper bizarras, súper, ¿sí? Y estando ahí, vivíamos en una casa en La Candelaria, llegó un productor que estaba haciendo una comedia para televisión. La comedia la dirigía Julio César Luna y estaba buscando una locación en La Candelaria. Y yo a la casa, mire, estoy buscando una locación, miró la casa y el Flaco Solórzano estaba ese día y era el único que estaba en la casa y le dijo, y vino Julio César Luna, preseleccionó la casa y vino alguien, y vivíamos ahí, entonces un billetico que nos llegara ahí, pues bienvenido sea, ¿sí? Para pagar servicios, arriendo y todo. Y vino Julio César Luna a mirar si no era lo que buscaba, pero el Flaco Solórzano le dijo, hey, es que nosotros hacemos cosas audiovisuales, no sé qué, y le dio un cassette con los trabajos que hacíamos. Y además los miró y me llamó como a las 2 semanas y me dijo, hey, mira, estoy haciendo un programa de televisión. El escritor, que era Carlos José Reyes, renunció, necesito un guionista y yo he visto lo que trabajan, pues no es precisamente lo que estábamos buscando, pero veo que hay alguna habilidad y le interesa. Y nosotros ya habíamos oído que en la televisión pagaban bien y tal, y no sé qué, y nos está llevando del bulto. Entonces, claro, fuimos ahí, seguimos la prueba
ganamos la prueba, porque estuvo como una convocatoria, y ahí empezamos a trabajar en televisión. Y ahí ya empecé a descubrir otras cosas de la televisión, me reconcilié con el entretenimiento, ¿no? Digamos que no, como que siempre llegar a la industria hace que la perspectiva cambie. Sí, es como un choque térmico, ¿no? Es como que vos estás en la universidad también en una burbujita en la que te prometieron que vos vas a poder ser, ¿no? Como Tarkovsky, y luego salís y te encontrás también con la realidad y decís, bueno, pues tal vez no es absolutamente por ahí, podemos pillar otras cositas. Y sabes que creo que eso debe ser así, digamos, yo sí creo que esa dialéctica entre la academia y la industria debe seguir siendo así, digamos, yo no... Muchas veces, no, es que escucho yo porque también he estado vinculado, ya no tanto, pues estuve vinculado a la academia mucho tiempo. Yo fui profesor de todas las universidades de Bogotá, fui profesor de San Antonio de los Baños, y muchas veces oía yo en reuniones de profesores, de eso, no, hay que buscar la manera de tender puentes entre la industria y la academia, que la academia prepare más para el mundo laboral. Y yo decía, el momento en que la academia renuncie a su misión de ser crítica, de promover otro tipo de valores y baje la cabeza y se pliegue a las necesidades del mercado, ahí se va a perder algo. Yo sí creo que la academia debe continuar siendo como el espacio de la crítica, de la experimentación, de la búsqueda de ideales, ¿cierto? De ciertas cosas. Y luego pues todo el mundo tendrá que estrellarse contra la realidad de la industria, pero algo de lo que hay aquí lo llevará y transformará y permitirá que las cosas sean mejores. Entonces sí soy como también experimenté ese tránsito de la academia a la industria y me parece que es algo que no se debe perder, ¿no? O sea, esa relación conflictiva, contradictoria y dialéctica, yo creo que eso no se debe perder. Y es un momento de descubrimiento bacano. Por ejemplo, en mi caso, me gradué de la U, bueno, trabajé en el medio un tiempo y me llegó una película que querían que leyera el guión, que para producirla, que no sé qué. Era una película de boxeo. Entonces, leí el guión me gustó mucho, listo, hágale, camellemos. Y el director me dijo, bueno, pero si vos vas a trabajar en esto, con esta peli, te tenés que ver todas las películas de Rocky. Y yo, no, marica, ¿por qué tengo que ver Rocky? No me gusta Rocky. Y en realidad nunca había visto Rocky por esos prejuicios pendejos, ¿no? Que te instauran ahí. Y un día dije, bueno, pues pongamos esa película y a ver mientras hago otra cosa, a ver eso qué. Y fue como un descubrimiento, ¿me entendés? Como una conexión, una cosa que dice, yo por qué me había negado la oportunidad de conectar con algo así, ¿no? Entonces yo siento que ese momento de descubrimiento de otra cosa de la que tenías así es muy importante también para los ejercicios creativos, para el crecimiento, para madurar profesionalmente. Contanos la anécdota que más recordés de tu entrada al medio, o sea, la que para vos es tu anécdota, la que escoges siempre que pensás en eso. Tiene que ver con la parte económica, ¿no? Porque cuando hicimos esa prueba, y nos escogieron, entonces fuimos a hablar con José Antonio de Brigar, que hoy en día es el presidente de RCN. En esa época era el gerente financiero de una programadora, que teníamos ese esquema mixto de televisión donde habían pequeñas empresas que licitaban con el Estado, y él era el gerente financiero, y entonces nos dijo, bueno muchachos, entonces les vamos a pagar 50.000 pesos. 50.000 pesos en esa época era muy buen billete. Entonces con mi socio, que era Felipe, salimos de la reunión. Puta, somos ricos, 50.000 pesos, no sé, puta, bueno. Llegó el primer cheque por 200.000. Y nosotros, puta, se equivocaron, ¿qué hacemos? No, vamos y decimos, no, ya se equivocaron, no, que nos vamos a quedar, nos van a pillar, vamos a perder el trabajo. Entonces fuimos a José Antonio dijo, no, es que pues, se equivocaron porque nosotros habíamos acordado 50.000 y nos pagaron 200.000. Dijo,
huevones, es que es 50.000 por libreto, y ustedes hicieron 4 en el mes. Entonces, de pensar que éramos ricos con 50.000, a pensar, somos multimillonarios con 200.000, pero, puta, y era porque pagaban por libreto y uno tenía que escribir 4 al mes. Cuando nos dieron 50.000, pues él asumía que nosotros sabíamos, y nada, nos sentimos, puta, los dueños del mundo. Bueno, Dago, pues muchísimas gracias. No, gracias a Te ustedes. agradezco mucho. Bueno, espero que les vaya bien con su podcast. Nosotros también esperamos lo mismo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Si te gustó este episodio, apóyanos con 5 estrellas, una reseña o compartiéndolo en tus redes sociales. Takechima Podcast es una producción de Estudios Takechima bajo la dirección de Jaime Tenorio. Está disponible en YouTube, Spotify, Apple Podcast y demás plataformas de audio. Comité conceptual: Ángela Trejos Collazos, Carlos Jair Guasa Caicedo, Juan David Hernández Caviedes. Diseño de producción: José Luis Urriago Novoa. Operadores de cámara: Manuel Rojas Ortega, Suani Coabú Montenegro. Edición y montaje: Manuel Rojas Ortega, Camilo Marulanda. Grabación, mezcla y musicalización: Sebastián Ortiz Castro. Comunicaciones: Ángela María Castaño. Community Manager: Natalia Anaconas. Diseño gráfico: Michelle Morales. Estudios Takechima es una unidad administrativa especial adscrita a la Secretaría de Cultura, Alcaldía de Santiago de Cali, 2024.